interrumpirte. Tenemos una llamada del presidente Chávez. Adelante, presidente, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Aranguibel y Muñoz, no estoy oyéndolos y viéndolos aquí, siguiendo el debate que tan interesante que tienen allí. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Héctor? Bien, presidente. Mejor no se puede. Mejor no se puede. Bueno, en verdad que hoy fue un día, como ustedes dijeron, tú lo dijiste, una jornada muy exitosa. Hay que felicitar una vez más al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, sus trabajadores, trabajadoras, la rectora, la presidenta, y bueno, la Fuerza Armada desplegada también, el Plan República, bueno, y a todo el pueblo, ¿no? Y sobre todo los que se movilizaron, una gran movilización en todo el país, que a esta hora ya están totalizando. Pero más allá de números, de cifras, lo importante es eso, que se puso a prueba, faltando apenas, un mes y unos días, nuestro sistema electoral, que es de verdad uno de los mejores de este mundo, si no el mejor. Así que felicitaciones a todos y a ustedes por ese programa tan bueno ahí, de debate, de historia, de política, etcétera. Sí, presidente, si me permite, quisiera incorporarlo al debate, si no les molestia, por lo siguiente, porque estamos tocando un punto en este momento, estamos a punto de entrar en un tema bien espinoso, que es el de la alternabilidad, que ha vendido desde siempre la burguesía como un valor fundamental de la democracia. Y entonces pareciera que ese es un aspecto que va a estar en juego en esto, y con lo cual el debate ideológico nos corresponde llevarlo a fondo en todo el país. ¿Cuál es su visión al respecto? Oye, Aranguibel, buena recta, ¿no? Por el centro del home. Fíjate, ese es un tema bien, y que se ha debatido mucho en todos estos años. En todos estos años, sobre todo, recordemos la oportunidad, la coyuntura de la reforma que no pudimos aprobar, y luego la enmienda de la Constitución bolivariana. Bueno, como yo lo dije y lo dijimos, saliéndole al paso a quienes desde la derecha, con su discurso siempre engañoso, tratando de confundir a la gente, tratando de confundir al mundo, diciendo que detrás de aquella propuesta de reforma estaba la dictadura. Primero, como ustedes lo estaban diciendo ahí, estaban hablando hace poco de sistemas políticos en Europa, ¿no? En Europa, donde, hay la posibilidad de reelección cada vez que alguien pueda presentarse a las fuerzas políticas que lo apoyan, y sobre todo que el pueblo decida. La alternabilidad precisamente es eso, es la capacidad, la posibilidad de la alternancia. Y ahí está el pueblo, y ahora mismo el 7 de octubre se pone en juego, está ahorita en juego en Venezuela en profundidad y con una fuerza muy grande. La alternabilidad está en juego. Es decir, aquí no hay un solo candidato, porque si nosotros estuviéramos haciendo un plebiscito, sí o no, el 7 de octubre con un solo candidato, el presidente de la República, no habría alternativa. Al presentarse una alternativa y hasta más opciones, eso califica, ¿no? Define esa categoría que está presente, por supuesto, en nuestra Constitución bolivariana y en el sistema político venezolano, de la alternabilidad. Es lo que te puedo comentar. Ahora, fíjate, permíteme que meta una cuñita ahí en el programa. ¿Se puede, Héctor? Por supuesto, presidente, bienvenido. No, porque tú sabes que uno lee todos los días declaraciones de dirigentes de la derecha y del candidato burgués y todo esto. Y da una casualidad, chicos. Bueno, esta no es casualidad, por supuesto. Es más bien es algo curioso. Esto que tengo aquí. Algunos extractos de discursos, declaraciones, etcétera, de los dirigentes de la derecha, de la burguesía, hace 6 años, por estos días, cuando estábamos en plena campaña y era candidato presidencial el filósofo, que era también gobernador, en ese caso del estado Zulia. Fíjate, por ejemplo, esto. El 2 de julio del 2006, en una entrevista del diario Últimas Noticias, Frijolito Primero,
recordemos que fue candidato presidencial en el 98, dijo lo siguiente, repito, 2 de julio del 2006, comillas, las encuestas no están diciendo la verdad. La pasión que una vez existió en torno a Chávez ya no existe. Puede haber un efecto, pero es residual, es una situación confusa, dice este personaje. Luego dice el candidato, en el mismo diario Últimas Noticias, el 21 de julio de 2006, lo siguiente, comillas. Entonces, para comparar con lo que están diciendo hoy, es casi igual, casi lo mismo. Qué falta de, ¿cómo se llama? De imaginación, de creatividad. Fíjate lo que dice Rosales, el candidato. Prometo ponerle fin a la política de donaciones en el exterior de la administración Chávez. Les cortaré la llave de petróleo gratuito a Cuba. En mi presidencia no habrá ni $1 ni un bolívar para la calle o para otro país mientras nuestra gente tenga hambre. Rosales acusó al gobierno de, comillas, regalar el petróleo, repartir la riqueza y malgastar y dilapidar el dinero de los venezolanos. Bueno, el 10 de agosto de 2006, fíjate, 10 de agosto, editorial de uno de los diarios de la burguesía, de los más connotados, dice lo siguiente: durante 7 años el oficialismo ha gastado su discurso en promesas cada vez más lejanas. Está derrotado por la inseguridad, por el fracaso de la política de vivienda, por la dependencia creciente de la renta petrolera, por el estado ruinoso de la infraestructura en todo el país, por una administración sin transparencia, por misiones, entre comillas, provisionales y oportunistas que generan expectativas frustrantes en la población, pero sobre todo por un discurso fatalista que nos condena a trajinar experiencias y sistemas que no han dado resultado en todo el mundo. Más adelante, fíjate lo que dice el candidato Rosales, 11 de agosto de 2006. Le preguntan, la mayoría de las encuestas le da al presidente de la República más del 52% de la intención de voto, le preguntan, mientras que su candidatura arranca con cerca del 27%. ¿Se puede construir en tan poco tiempo una opción real de vencer a Chávez el 3 de diciembre? Y responde, estamos convencidos de eso. Vamos a arrancar una intensa campaña con mucho contacto popular, fíjate tú. Y la fórmula es muy simple. La gente ahora va a tener la posibilidad de elegir entre mantener el actual gobierno o cambiar a otro modelo muy distinto, con ofertas concretas y un liderazgo sólido que plantea redistribuir de verdad la riqueza del país en beneficio de todos. Esa posibilidad no se le había planteado al país. Después dice un politólogo, uno de los expertos opositores, dice, Manuel Rosales ganará las elecciones de diciembre. Las encuestas lo confirman. Chávez es derrotable, principalmente porque su gestión ha sido bastante mala. Los sondeos de opinión reflejarán primero un empate de preferencias electorales y luego Rosales superará al mandatario. Algunas encuestas le atribuyen al jefe de Estado hasta 80% de intención de voto, pero eso se debe al miedo. Fíjate Héctor, ¿no? Fíjate lo que dice aquí otro vocero. Chávez, como en 2002 y 2003, parece de nuevo perder la calle. En eso tienen, tú sabes, más de 10 años que Chávez perdió la calle. El régimen se coloca a la defensiva en vísperas de un evento que es vital para el proyecto de perpetuación del poder. Mira lo que dice el candidato, mira esto, mira lo que dice el candidato del 2006. Es casi lo mismo que dice ahora el candidato burgués de ahora. Comillas, 24 de agosto de 2006, entrevista en un diario nacional. Comillas, para mí todos los venezolanos y las venezolanas son iguales. Fíjate, soy un representante y seré presidente de todos sin distingos, sin diferencias. Voy a llegar con los brazos abiertos. Aquí no hay facturas para nadie, no hay odio contra nadie. Aquí lo que hay es progreso, fíjate. La misma palabrita. Aquí lo que hay es progreso, desarrollo. El que quiera ver esto, que busque esta entrevista en un diario llamado El Nacional, el 24 de agosto del 2006. Sería un buen ejercicio de comparación, Héctor, para nuestros voceros, nuestros intelectuales, nuestro pueblo, todo, los intelectuales orgánicos, populares.
populares, como decía Gramsci, ¿eh? Fíjate, aquí no hay facturas para nadie, no hay odio contra nadie, aquí lo que hay es progreso, desarrollo, modernidad y calidad de vida. Increíble. Después dice otra vez el mismo candidato, en el mismo periódico, un día después, no es que el presidente Chávez sea derrotable, es que ya está derrotado. Y lo voy a sacar a punta de votos, pues el pueblo de Venezuela ya se cansó de esto, no soporta más el desorden, el despilfarro, la violencia y lo que significa además el atraso para Venezuela, la política implementada por el actual gobierno de andar de país en país regalando nuestras riquezas. Fíjate, aquí dice, por primera vez, Ajá. Aquí dice otra analista política de la oposición, por primera vez también Chávez no tiene la iniciativa. La corrupción, la ineficiencia, la inseguridad y la división interna en su militancia le están rebotando. La campaña la lleva en sus manos Rosales. El gobierno en crisis comenzó a considerar que Rosales puede ser un peligro. La peor noticia para el chavismo es que Rosales le está llegando a los pobres y el hombre tiene buena estrella. Dice aquí la misma analista o escritora, periodista de un periódico nacional, el 3 de septiembre de 2006. Chávez perdió su discurso social, se encapsuló en su oferta comunista, al tiempo que Rosales presenta proyectos concretos para las clases más necesitadas. Chávez envanecido, fíjate lo que viene aquí, Chávez envanecido, se encierra en un teatro con estricta seguridad y Rosales camina por los barrios, se llena de barro, suda junto a los pobres. A estas alturas no solo la oposición considera la posibilidad de ganar, para los chavistas finalmente apareció el fantasma de la derrota. Otro dice aquí, el 17 de septiembre, este es un Chávez distante, que en el último acto de la Avenida Bolívar se vio fastidiado ante una audiencia que va a recibir órdenes. Es percibido como el hombre antiimperialista, amigo de Fidel Castro, pero sin conexión con el pueblo. Hay un desgaste, las cifras lo revelan. La estrategia falla porque el mensaje ignora a los indecisos. Otro politólogo dice, las cifras revelan una gran debilidad del presidente, ya no está en sintonía con la agenda pública, ya no es el Chávez de 1998, cuya bandera eran las reivindicaciones sociales. El presidente ya no sintoniza su agenda con la calle. No es una incongruencia el alto apoyo del presidente en las encuestas y por otro lado el alto rechazo a la regaladera de dinero. Bueno, y así, fíjate, su discurso no llega, no tiene calle, no tiene el efecto balsámico de otros tiempos y la gente ya no le cree. Son casi 8 años de gobierno repitiendo lo mismo, con una cantaleta fastidiosa y sin contenido, la arenga antiimperialista, mientras regala miles de millones de dólares en el extranjero y los servicios públicos, la miseria cada vez son mayores. Chávez no impone la agenda política, falta una misión novedosa. Recorrer un barrio envía un mensaje sencillo. Chávez no posee el monopolio de lo popular, su principal capital político corre peligro. El candidato, mira lo que dice, el 25 de septiembre de 2006, dice Rosales, daré continuidad a las obras y a varios programas de gobierno, tanto de la cuarta como de la quinta, así como a las misiones. ¿Viste esto? Cuyos integrantes serán tratados con dignidad y respeto. No votaré a nadie, no permitiré atropellos. Bueno, ¿qué te parece? Mira esto que viene aquí. Esto para terminar y dejarlo que ustedes sigan con su programa, por el amor de Dios. Mira lo que dice el 10 de octubre de 2006. Recordemos que las elecciones de ese año fueron en diciembre, ¿no? El 10 de octubre de 2006 Rosales dice lo siguiente: la diferencia de hacer campaña es muy grande. Yo he caminado cientos de kilómetros hablando y abrazando a la gente. Y recorriendo pueblitos. Él anda lejano en una carroza. Mira, es idéntico, Héctor, es impresionante. Yo leo esto y digo, Dios mío, qué gente, ¿no? Él anda lejano en una carroza, allí donde se pasea desde lejos, no pisa tierra. Ahora ni habla con la gente, eso es su error.
Necesitamos un presidente, dice Rosales, que se ocupe del tema de la seguridad, de los programas sociales y no de estar repartiendo nuestro dinero a otros países, que trabaje con su equipo de gobierno en el diseño de una estrategia económica que permita que retornen los capitales. Mira lo que dice aquí un analista, mira. Manuel Rosales defiende su condición de hablar corto y conciso, al contrario del candidato presidente, a quien comparó en estos días con una paraulata tropical. Fíjate, la verdad es que estamos hartos de la habladera de paja, de los interminables discursos, de las fastidiosas cadenas, oye, qué impresionante esto, siempre inoportunas a la hora de la novela, de las palabras vacías, de su repertorio de canciones desafinadas, de los cuentos familiares, de las anécdotas con los amigos y por supuesto de las amenazas, del armamentismo, de las mentiras, los insultos, los delirios de grandeza, y vaya usted a saber. Fíjate esto, mano. ¿Ah? Oye, es impresionante y siguen por aquí, pero es casi lo mismo que dicen ahora mismo. ¿Ah? ¿Qué te parece, Héctor, a ti? Bueno, presidente, lo que me parece es que seguramente eso en ese momento, en el 2006, fue consecuencia de unas asesorías que pagaron muy caras. Y le están vendiendo el mismo producto, seguramente le están cobrando otra vez lo mismo, por decirle la misma cosa. Sí. Leonel, sí, ¿tú vas a decir? Parece que son los mismos asesores. Fíjate aquí, fíjate esto, mira, Manuel Rosales dijo el 26 de noviembre, faltando una semana, ¿no?, para las elecciones más o menos, dijo: he caminado más de 420 kilómetros, he recorrido más del 75% de los municipios del país, ha habido días en que he hecho hasta 4 eventos de calle, siempre me han subestimado y siempre he ganado. Cuando fui candidato a alcalde de Maracaibo, mis competidores me subestimaron y no me dieron importancia y les gané. Cuando fui candidato a gobernador me subestimaron, dijeron que yo no sabía hablar y les gané. Fíjate, pero es una cosa impresionante, ¿ah? ¿Ah? Impresionante. Bueno, no hablo más, hablen ustedes, por favor. ¿Qué comentario se puede hacer al respecto, además? No, presidente, yo recogiendo el pañuelo que lanzó Aranguibel aquí de incorporarlo usted a la conversación, se me viene a preguntarle lo siguiente, ¿no? En el año 98, el candidato presidencial Hugo Chávez obtuvo el 56.2% de la votación. 2 años después, en el año 2000, obtuvo el 59.76%. Hugo Chávez le ganó a Hugo Chávez por 3 puntos. Luego, en el año 2006, ese candidato Hugo Chávez del que usted habla allí, ¿no?, y que referido por los asesores estos de la oposición, sacó el 62.8% de la votación. Es decir, es un candidato que viene creciendo en las últimas mediciones presidenciales. La pregunta es, ¿cuál cree usted que sea el porcentaje que le vamos a sacar de ventaja a la derecha este venidero 7 de octubre? Oye, qué pregunta histórico-política matemática. Bueno, un historiador, ¿no? Y te gusta la matemática, además, por lo que veo. Bueno, un buen historiador creo que debe saber mucho de matemática. Y un buen político también. Yo estoy aquí, por cierto, mira, antes de responderte esa interesante pregunta, estudiando también cada página que leo del libro de ¿cómo se llama este muchacho, este escritor? Romain. Migus, no sé cómo se pronuncia ese apellido, yo leo como dice aquí Migus, creo que es francés, ¿no? Sí. ¿Cómo se pronuncia, Héctor? Tú que hablas tantos idiomas. ¿Ah? Estoy raspado, presidente. No, porque yo vi hoy a los Roberto, creo que hablaban de Miguis, no sé qué, Miguis. Oye, yo pronuncio Migus. Bueno. Entonces, fíjate, Romain Migus. El programa de la MUD. Este libro hay que publicarlo, hay que sacar extractos, folletos. Es un extraordinario libro, ¿vale? Además, él analiza. Incluso al calor y en el marco de la crisis mundial, sobre todo la europea, que él conoce más que nosotros, sin duda. Entonces, fíjate esto. Fíjate, ya te respondo, ¿cómo te llama? Leonel. Muñoz, ¿no es? Leonel. ¿Ah? Leonel Muñoz. Muñoz, mira, fíjate esto. Por aquí estaba yo viendo hoy, el documento secreto, bueno, que era secreto y un dirigente opositor lo sacó a la luz pública. Y no le hemos dado mucha difusión a esto, yo por eso lo cargo ahora para arriba y para abajo. Fíjate lo que dice aquí.
en un punto 10, es un documento que se llama Primeras Ideas de Acciones Económicas a tomar por el Gobierno de la Unidad Nacional, 2013. Este es un documento que está fechado en julio de 2012. Ellos no han salido a desmentirlo. Bueno, si fuera falso, que lo desmientan, ¿no? Pero le está saliendo de sus propias filas. Y hay gente que está dando hasta la cara y diciendo, esto es una locura, esto va a llevar a Venezuela a una guerra civil, lo cual no está lejos de la realidad. Al menos desestabilizaría el país y lo retrotraería a una catástrofe de la que hemos salido, de aquellas catástrofes de los 80, de los 90. Fíjate esto, Muñoz. Leo, punto 10. Son medidas de corto plazo, con la finalidad de suprimir en el plazo máximo de un año todos los controles de precios a que están sujetos los bienes y servicios. Se hace indispensable la evaluación y pronta liberación del control de precios y dependerá del grado de sensibilidad que tengan estos bienes y servicios para la población de menores recursos. Más adelante dice, está aquí, espérate un segundo, dice lo siguiente, habla de la sociedad del progreso. Mira esto, la medida propuesta con el número 5. Tiene que ver contigo, Héctor, fíjate. Incorporación del sector privado en áreas medulares para la generación de energía eléctrica, distribución y comercialización. Para esto es necesario que a inicios del primer semestre del año 2013 el nuevo gobierno defina claramente las áreas y condiciones que van a regir esta apertura. Fíjate. Considerando además que se ha politizado el sector eléctrico, pues esto es culpa tuya, Héctor, ¿eh? Se ha abultado la nómina, no se han ajustado las tarifas y hay una caída abrupta de la cobranza. En tal sentido es inevitable el incremento gradual de las tarifas del sector eléctrico, pues ya no es posible, dicen ellos, sostener el subsidio a la electricidad. Por eso se propone, fíjate esto, por esto se propone un ajuste promedio semestral del 10% para el primer año. Luego viene el número 6, política de racionalización de costos y ajuste gradual de tarifas del transporte público masivo. Para esto se propone incrementos trimestrales de 5% en los precios del pasaje trimestrales en los metros de Caracas, Valencia, Maracaibo, Ferrocarril del Tuy, Metrocable y otros sistemas de transporte público, hasta llegar como mínimo a que los ingresos operativos cubran los gastos operativos, etcétera. Fíjate esto. 7. Dada la pesada carga fiscal que para el Estado supone el ritmo de incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de pensiones, oído al tambor, que ha impuesto el oficialismo, es imperativo que el nuevo gobierno en el primer trimestre de 2013 decrete la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Seguridad Social, para que en un lapso por definir proponga un sistema que sustituya al actual y que esté basado en pensiones mínimas. Bueno, chileno. Fíjate esto, pensiones mínimas. Financiado con recursos públicos, capitalización individual, con aportes fiscales producto de liquidaciones de activos públicos, es decir, privatización, ¿ves? Fíjate esto. Después dicen que para ir dándole viabilidad de este nuevo sistema, fíjense en esto, es necesario congelar el monto de la pensión que recibe cada beneficiario, no indexarlo al salario mínimo como actualmente se realiza y no incorporar a más personas que no hayan completado la cotización necesaria para el beneficio de dicha pensión. Entre paréntesis, y en mayúscula dice, revisar este punto con expertos del área, fíjate. Ahora, para esto tendrían que violar la Constitución, ¿verdad? Así es. Y eso es lo último que quiero comentarle, fíjense, y es una de las cosas más graves. Más adelante habla del sistema financiero y también crear un comité para la reforma del sector bancario, bueno, que elimine, aquí dice, recomendar la supresión progresiva de las carteras de créditos obligatorias a sectores especiales como la agricultura, el turismo, la industria y sus respectivas tasas de interés, etcétera. Todo eso lo harían, es lo que ellos pretenden hacer.
Los controles de precios, ya se lo dije. Pero mira lo último que les voy a decir, a leer aquí. Fíjate esto que viene aquí. Es necesario considerar que muchas de estas primeras medidas económicas estructurales requieren de reformas legislativas, para lo cual no contaremos en principio con una mayoría en la Asamblea. Por eso es necesario que el equipo jurídico elabore medidas sublegales, Claro. reglamentos o decretos presidenciales que nos permitan ir avanzando en el desmontaje del modelo estatista, socializante y colectivista que ha creado la llamada revolución. Bueno, aquí lo que están diciendo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Que van a desconocer las leyes y harían, no se trataría de medidas sublegales, más bien serían medidas extralegales, ilegales, reglamentos, decretos presidenciales, eliminando esto, eliminando aquello, porque saben, que no contarían con la aprobación de la Asamblea Nacional. Por eso te decía, es impresionante esto, y más impresionante aún que nosotros no lo hayamos difundido en estos 2 meses, ¿no? Ahora que me está llegando esto, ahora es que está saliendo ahora, ¿no?, de filas opositoras, este documento producto de una encerrona, como dicen allí mismo, y el libro de Romain, que es muy bueno. Presidente, ahora, discúlpeme, pero que no solo es el carácter economicista, que ya es bastante, como usted lo ha mencionado, que tiene esos documentos, sino el carácter profundamente inhumano, eso de recortar las pensiones, evitar que ingresen más personas de la tercera edad a ese beneficio, que una conquista social que ha avanzado la revolución bolivariana. Hay un contenido, una carga profundamente de odio, incluso de desprecio a los sectores populares en eso, ¿no? Y yo diría que incluso algo, fíjate, algo que es, no deja de tener una carga, Aranguibel, peligrosa, explosiva, ¿ves? Explosiva. Y que yo creo que se presentó cuando el golpe de Estado en el 2002. ¿A qué me refiero? Un diagnóstico totalmente equivocado de factores del capitalismo, de la derecha, de la alta burguesía. Es decir, en el 2002 ellos pensaron que tenían, el toro agarró por los cachos, no, ya esto está liquidado, pues. Ya Chávez perdió el apoyo de la calle. Es lo mismo que decían, o que dicen los documentos previos, los documentos de la burguesía y hasta de la embajada yanqui y sus analistas nacionales e internacionales antes del 11 de abril, un poco para justificar, ¿no?, o para crear unas falsas condiciones que incentivaran a mucha gente a seguirlos, ¿no? Eso de que ya el gobierno perdió la calle, ya el apoyo militar lo perdió también, el apoyo internacional, en ese tiempo no teníamos en verdad mucho apoyo internacional de gobiernos, pero sobre todo eso, que ya Chávez había perdido la calle, pues el pueblo estaba contra Chávez y que era muy fácil tumbarlo y derrocarlo y montar a Carmona. Es decir, es una cosa verdaderamente, traída de los pelos, pues, producto de análisis totalmente errados. Es lo mismo que están haciendo ellos ahora cuando elaboran estos documentos. Ellos creen tener el poder para aplicar estas medidas, y eso generaría de inmediato una poderosa reacción de los distintos sectores del país. Un país como el nuestro hoy, los trabajadores PDVSA, los trabajadores de PDVSA, los trabajadores de las empresas básicas, el pueblo, la familia venezolana, los pensionados, los jubilados, los militares, los civiles. Sería una reacción, pero que desestabilizaría sin duda el país. Eso es muy peligroso, pero por eso hay que delatarlo, porque este es el verdadero paquete, es un paquete neoliberal, parecido al que están aplicando en Europa, parecido al que aplicó aquí a punta de plomo Carlos Andrés Pérez. Pues vino el Caracazo y el plomo parejo, la represión, y lo aplicaron, hasta que vino el 4 de febrero, 27 de noviembre, hace 20 años, y la rebelión popular militar obligó a la derecha a reconsiderar el plan y lo engavetaron, al menos por un tiempito. En fin, es inhumano,
y es inviable, es absolutamente inviable. Yo estaba recordando, y por ahí ando buscando en mis papeles, un trabajito que hice allá en el posgrado de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, era 1989, ¿sí? Poco después del Caracazo, donde aplicando, Héctor, el método de calcular viabilidad de un proyecto, de los amigos Calcaño, Sanz de Barbieri, no sé si tú lo has conocido, sí, amigos muy amigos de Jorge. Sí, cómo no, presidente. Bueno, hay un libro que ellos publicaron, un método para calcular la viabilidad de un proyecto nacional. Yo me agarré de ese método y me puse a estudiar y a aplicar con matemáticas y aproximaciones y escenarios, etcétera, ese método al octavo plan de la Nación que anunció Carlos Andrés Pérez, bueno, ese año 89, pues. Y al final, la conclusión a la que llegué al final es que era inviable, pues. E incluso el título que le puse al trabajito era, como era, el gran viraje en medio de la tormenta. Y así terminó eso, se hundió todo, en verdad no era viable aquello. Ellos partían de bases falsas, de bases falsas. Ahora, en cuanto a los porcentajes electorales, fíjate, Muñoz, tú estabas recordando, 56% ganamos nosotros en el 98, ¿no? 56.12. Ajá. Luego 59.7 en el 2000. En el 2000. Y en el referéndum del 2004, ¿no tienes esa cifra ya a la mano? 59%. Ajá. Casi el mismo, nos mantuvimos en el 59, pues. Sí. Y luego rompimos el techo del 62,8% en el 2006. Es correcto. Ajá. Ahora, fíjate, hay que considerar lo siguiente, digo yo, que en esos años aún no había tomado la fuerza que hoy ha tomado este sistema de misiones socialistas, de redistribución del ingreso y el fortalecimiento de nuestro proyecto en el orden social sobre todo y el económico. A ambos tienen, pues sabemos, profunda relación. También pudiéramos decir que no teníamos el grado de unidad que hoy tenemos, el partido con todas las fallas que pueda tener el PSUV que hoy tenemos, la maquinaria que hoy tenemos, en fin, hay razones para pensar que si este mes que viene, que empezó ya la etapa final de la campaña, aquí estoy también, Héctor, revisando una serie de propuestas del comando de campaña para definir entre varias opciones, bueno, por dónde comenzar y con qué ritmo y con qué líneas ofensivas, etcétera, la recta final de la campaña de septiembre, pues. Ahora, si nosotros seguimos haciendo las cosas y mejoramos en los argumentos, por eso yo siempre insisto en la argumentación, en las ideas, no se trata solo del clásico carnaval electoral, por llamarlo de alguna manera, la fiesta, el baile y las banderas y las consignas, no, hay que convencer a mucha gente que por ahí anda, pues todavía indecisa o a veces atemorizada, a veces descontenta por tal o cual razón, muchas veces con razones, de que este es el proyecto para continuar desarrollando al país, para continuar fortaleciendo la nueva sociedad, la nueva economía. Si nosotros seguimos haciendo esto y todas las líneas estratégicas funcionan, la campaña en las calles, la organización, hoy hubo una buena prueba que hay que mirarla con mucho rigor, con mucha autocrítica, con mucha exigencia propia, ¿no? Para mejorar todo ese sistema de las patrullas 1x10 en cada mesa electoral, las campañas para darle información a los votantes, calle por calle, esquina por esquina, mesa por mesa, centro por centro, y que cada quien asuma, tengo la cédula laminada, ¿dónde voy a votar? ¿Cómo es la votación? La maquinaria, la movilización del partido, del gran polo patriótico, de los movimientos sociales,
el discurso, la campaña, la algarabía, la emoción, la razón, si eso nosotros lo continuamos haciendo así y al mismo tiempo seguimos derrotando las campañas de guerra psicológica, que el enemigo de la patria, desde fuera y desde dentro, la gran burguesía va a seguir poniendo en marcha. Bueno, basta recordar, ahora estaba viendo la reposición del programa de José Vicente de hoy, con el ministro Ramírez, estuvo muy bueno. La columna hoy de Díaz Rangel, de Últimas Noticias, cómo esta oposición sin patria, sus dirigentes, pues, se trataron de montar como Zamuro sobre el dolor y sobre la muerte y la tragedia de Amuay. Y toda la campaña de guerra psicológica que hay todos los días. Pues, eso hay que seguirlo neutralizando y derrotando. Nosotros, yo lo he dicho Muñoz, tenemos razones para, sin ser triunfalistas, pero mirando este proceso histórico y esta matemática histórica, tenemos razones para pensar que vamos a sacar y debemos sacar más de ese 63% del 2006. Yo diría, tenemos que aproximarnos al techo del 70%. Venimos del 50%, fíjate. 56%, 59%, 62%. Nosotros podemos dar un buen salto y buscar el 65%, el 68%, pero para eso hay que trabajar muy duro, y bueno, y buscar ese techo de los 10 millones de votos. Ahora, ¿eso es posible? Es posible y es necesario además, para demostrarle al mundo y a todo el pueblo venezolano, a toda la sociedad venezolana, bueno, cuál es la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Eso es necesario y es absolutamente posible. Que así sea. Yo creo que sí puede ser. Y yo, bueno, pondré todo mi esfuerzo en estos días que quedan, y el 7 de octubre el toque de Diana, la organización popular, el despliegue, la movilización y la votación. Votar por la patria es votar por el futuro. Toda esta propuesta, todas estas ideas, todos estos programas ocultos, el paquetazo de la MUD, el paquetazo de la burguesía, bueno, es la propuesta retrógrada. La propuesta nuestra es la democracia, el socialismo, el desarrollo integral. Aquí estoy trabajando también ideas de nuestro programa, pero ya más detalladas, ¿no? Recibiendo documentos. Por ejemplo, fíjate, Héctor, este detalle. La agricultura es una de las grandes líneas dentro del gran objetivo histórico del desarrollo del país, la construcción de un nuevo modelo económico, ¿verdad? Productivo, diversificado, para salir del rentismo petrolero que nos impusieron durante más de 100 años. Fíjate, estos son estudios que se han hecho del año pasado. La producción anual de pollos, de carne de pollo, entre 1998 y 2010, es la última cifra de este estudio, el experimentó un crecimiento de 106% de pollo, carne de pollo. El consumo total de carne de pollo creció un 23%. Gallinas ponedoras, 80%, entre 1998 y 2010. El consumo anual de gallinas ponedoras, 23 millones. Ahora, aquí hay recomendaciones ya bastante técnicas, producto de estudios, de expertos, desde el año pasado, te repito. Bueno, Héctor lo sabe porque es ministro. Del año antepasado, pensando ya en el nuevo ciclo 2013-2019. Fíjate, esta es una de las recomendaciones, para que ustedes vean hasta qué nivel estamos llegando nosotros. Introducir los gallos de carne sementales progenitores, más avanzados internacionalmente, como el árbol Acres, Ross, Cobb, etcétera. Y las gallinas ponedoras sementales progenitoras, entre paréntesis, Loman, Highline, etcétera, y establecer el sistema de propagación de los 3 niveles: progenitor, parental y comercial. Extender la cadena industrial de los pollos de carne
y aumentar la proporción de las carnes de pollo de profundo procesamiento. Bueno, les pongo nada más que este ejemplo, pero aquí tengo también los estudios para el ganado vacuno. ¿Tú sabes en cuánto se ha incrementado? El candidato Majunche sigue diciendo, ayer dijo por allá, o antier, por allá en Carabobo, que el país se sigue hundiendo, que la producción agrícola, que él sí va a poner, Dios mío, es la mentira hecha a ser humano, es la mentira. Él anda mintiendo descaradamente por todo, dando una cifra que nadie sabe de dónde la saca. Él no tiene ni la más pequeña idea de lo que está diciendo. Fíjate esto. Entre 98 y 2010, el crecimiento, la producción de ganado vacuno, de carne vacuna en Venezuela, creció 48%. El consumo 23%. La producción de vacas, total anual de vacas, se incrementó entre 98 y 2010 en 68%. Ahora, esto incluye las toneladas de carne de búfalo que hemos venido incorporando el búfalo. Tú sabes que tenemos grandes zonas en los llanos, sobre todo el delta del Orinoco, el Apure, Barinas, muy buenas para la cría del búfalo. Ya estamos desarrollando distintas variedades. Ahora, aquí hay todo un estudio y unas recomendaciones. Los cerdos, mira, la producción de cerdos en Venezuela no ha experimentado mucho aumento entre el 89 y el 2004, pero se ha incrementado rápidamente desde el 2004. La producción alcanzó 202.000 toneladas en el 2010, aumentando en un 7% en comparación con el 2009 y en un 90% en comparación con el 98. 90% la producción de las toneladas de carne de cerdo. El consumo se incrementó 23% comparado con 1998. Y aquí, bueno, también están desarrolladas por este grupo de expertos que ha estado trabajando punto por punto las recomendaciones. Traer variedades avanzadas del exterior, Duroc, Large White y Landrace, etcétera, y establecer el sistema de cría de variedades mejoradas. Luego hay todo un estudio sobre el maíz, el arroz, más adelante la industria, la minería, la petroquímica, las viviendas y las ciudades, en fin, es parte de son los insumos que le dan contenido estratégico y de viabilidad al proyecto nacional Simón Bolívar en su nueva etapa 2013-2019, para continuar transitando al socialismo y construyendo la nueva sociedad, el nuevo sistema político que está contenido ahí en la Constitución, la nueva economía. Nosotros somos lo nuevo, la revolución es lo nuevo. El candidato burgués, la alta burguesía, quienes están detrás de él, la élite, la vieja élite adeca, sobreviviente, ¿no? Desde el naufragio del sistema de punto fijo, esos son los sobrevivientes. Acción Democrática, lo que quedó allí, COPEI, lo que quedó allí, y unos partidos que se dicen nuevos pero que son igualitos de viejos que AD y COPEI, y más aún son, ni siquiera tienen el perfil de que tuvo Acción Democrática en algún tiempo. No, estos son partidos, la mayoría de la extrema derecha, que se acercan al fascismo. Fíjate lo que proponen ellos ahí, despolitizar, dicen. Aquí tengo, mira, la página 19 del libro de Romain Migus. Despolitizar la administración pública. Imagínate tú lo que eso significa, Héctor. Ustedes que estaban hablando de la política, ¿no? Así es. El artículo 149 dice, este es el programa de gobierno de la MUD, el que ellos hicieron y presentaron y firmaron cuando estaban en las llamadas primarias. Despolitizar la investigación científica, imagínate tú. El artículo 660, despolitizar el Poder Judicial, las políticas de seguridad, la Policía Nacional, los cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, despolitizar los tribunales, el Ministerio Público, despolitizar los programas sociales, despolitizar la Corporación Eléctrica Nacional, en el artículo 976, despolitizar las políticas de transporte, el ambiente, equidad de género. ¿Qué significa eso realmente? Cuando se dice despolitizar, es el discurso más extremista de la derecha.
Es un discurso fascista, es la eliminación, bueno, de la política. En el fondo, el proyecto de la alta burguesía, de la extrema derecha internacional y nacional, ¿no? Es decir, quitarle al poder público, vamos a decirlo de esta manera, porque cuando tú hablas de política, estás hablando del poder, y sobre todo del poder público, del poder de un pueblo, del poder nacional, del poder de un Estado. La política siempre se ha estado moviendo, bueno, con ese tema o con esa categoría como elemento esencial, el poder. Y más allá lo que dice Nietzsche, la voluntad del poder. Pero bueno, no nos compliquemos con Nietzsche. La política y el poder. Entonces, cuando alguien dice que hay que despolitizar la administración pública, lo que está diciendo es lo que ellos pretenden, en verdad, pero no lo dicen, no les conviene decirlo, es privatizar hasta la república, acabar con la red pública, el poder público, la cosa pública, es privatizar todo. Eso hay que seguirlo discutiendo, difundiendo y argumentando para que la misma clase media, los sectores medios se den cuenta de que este proyecto socialista, democrático, les beneficia, les incluye, les abarca a todos, yo incluso sectores de las clases A y B, las clases, digamos, pudientes económicamente, a ellos les conviene que gane la revolución, porque es la garantía de la estabilidad y de la continuación del proyecto democrático, del fortalecimiento económico, el ingreso al Mercosur, convertir a Venezuela en un país potencia. A ellos también les conviene esto, sobre todo porque hay algunos sectores de la sociedad pues que tienen alto capitales económicos, etcétera, riqueza, ¿no? Que bueno, a ellos les gusta es la tranquilidad. Bueno, esos sectores deben pensar muy bien por quién votar el 7 de octubre. Un proyecto que les garantiza su tranquilidad, que sigan haciendo sus negocios, sus viajes, disfrutando de sus riquezas, etcétera. Y ojalá, como Cristo lo dice, que se sensibilicen y que compartan esas riquezas con el país y que las pongan a trabajar y a funcionar en función del desarrollo integral del país. Bueno, Héctor, oye, me excedí, ¿vale? No, presidente, muchas gracias por esta participación en Debate Socialista. La gente nuestra debe estar encantada de estar escuchando de esta participación. Sí, no, el Twitter debe estar que se salen los Twitter de los teléfonos. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya terminaron. ¿No tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si me lo permite, yo sí le quería comentar en relación a eso último que usted está hablando. Ajá, a ver. Esta campaña ha tenido varios aspectos verdaderamente atípicos. Uno de ellos los comentaba el amigo Eleazar Díaz Rangel hoy en su columna, que verdad es llamativo. Uno de ellos, primera elección que va a Acción Democrática sin tarjeta. Ellos que siempre hicieron de eso un activo fundamental. Pero ha habido otros elementos que desde el punto de vista de la práctica política llaman mucho la atención. Uno de ellos es ese empeño de tratar de silenciar al contrario, hablar de ventajismo, tratar de reducir la posibilidad de que usted se comunique con el pueblo de manera permanente, como lo hace. Y eso es muy significativo, porque eso es contrario a lo que es la propuesta de la verdadera democracia, la democracia profunda y participativa que estamos construyendo, que es esa, la interacción con la gente de manera permanente. En ese sentido, hay muchas cosas que nosotros tenemos que darle a conocer a la gente. Nosotros estamos recorriendo, por ejemplo, el país, Héctor lo sabe, en conferencias que estamos dando, análisis, reflexiones con las comunidades, los colectivos, con el partido, organismos públicos, etcétera, donde somos invitados para debatir estos temas y con mucho apoyo de láminas, gráficos, videos, etcétera, la gente pues entonces abre la vista sobre muchos temas. El que siempre está constante en toda esa reflexión es el de la profusión en la penetración de los medios privados de comunicación. El crecimiento de la antena esa parabólica que tienen hoy en día las televisoras de cable es una cosa alarmante. Y yo le quiero mostrar, si me permite nuestro amigo, una imagen que es muy significativa para nosotros en este momento. Debe serlo. Y es esta imagen que está aquí.
Eso que está ahí, ese aglomeramiento de antenas parabólicas para la televisión satelital, ¿usted sabe dónde están, presidente? Eso es el Sambil de la Candelaria, son los refugiados que, como tienen el abrigo del Estado revolucionario, que tienen ahora el apoyo, tienen también el derecho y la posibilidad de tener, a media cuadra lo pueden comprar una pantalla de plasma y su codificador para ver entonces la televisión satelital. Eso está muy bien. El problema es que mientras nosotros estamos llegando con la fuerza que tenemos a través del Gran Pueblo Patriótico en las movilizaciones, casa por casa, muchas veces el discurso de la derecha, que es el que tiene Capriles, porque él personalmente no tiene discurso, pero la derecha tiene el discurso del contenido mediático, está llegando cada vez más a fondo. La reflexión que nos dicen siempre, que nos piden es ¿por qué estas cosas no las profundizamos en este momento a fondo? Estos debates con lo colectivo. No, me parece muy importante, Aranguibel. Ahora, esa es una batalla. Ahí sí es verdad que pudiéramos utilizar una expresión que de manera muy cínica ha utilizado la burguesía en estos últimos días, hablando del ventajismo, acusándonos de ventajismo a nosotros, imagínate tú. Entonces ellos dicen que es una lucha de David contra Goliat, imagínate. En ese tema de la batalla mediática, ahí sí es verdad que estamos en una lucha de David contra Goliat. Cada día la misma tecnología, el avance científico, bueno, en manos de transnacionales de la comunicación, cada día, incluso cada día, corrientes de extrema derecha que se van posicionando en medios de comunicación que aun cuando siempre han sido de sectores oligárquicos, internacionalmente hablando o nacionalmente hablando, sin embargo en algunas épocas mantuvieron algún tipo de cierta seriedad, ¿no?, a la hora de informar. Ahora no, ahora lo que hay es un aquelarre de guerra informativa, de guerra mediática. Ahora, eso nos obliga a nosotros, bueno, a eso que ustedes están haciendo, a recorrer el país, charlas, lecturas, diálogos, argumentos. Una vez decía yo, hace años atrás, es la lucha contra Superman, es la lucha de los llaneros de a caballo, con lanza y todo contra Superman, hablando de otras épocas de mi vida, por allá en Apure, por allá cuando estaba en el ejército. Pero bueno, es esta batalla, es la batalla de ustedes en este programa de todos los domingos, y ahora viene Mario Silva, es la batalla de penetrar por los medios de comunicación, los medios, por ejemplo, nosotros como Estado, ahí tenemos muchas fallas. Mira, hace poco yo le recordaba otra vez, aparte de mi equipo, háganle caso, hagámosle caso, por el amor de Dios, a los medios de comunicación regionales, que casi no les hacemos caso, casi no les atendemos, casi no les damos entrevistas, ni como si no existieran. Hay otros sectores que sí lo utilizan, ¿no? ¿Y cómo hacer para conectar los noticieros y programas de por allá de los llanos, de los Andes, de Occidente, de Oriente? Bueno, con las televisoras y la señal nacional, hay manera de hacerlo. Y lo mismo con los medios de comunicación populares, algunos lo llaman alternativos, más bien comunitarios, comunitarios. Pero es una batalla cultural y es la más difícil de las batallas. Para terminar, mira, sobre este punto, aquí tengo a mi lado mi biblioteca, por aquí tengo Los Miserables, y aquel diálogo de dos de los personajes de Víctor Hugo, y aquel revolucionario muriéndose, anciano de la convención cuando la revolución, y un viejo obispo conservador pero buen hombre, ¿no? Y entonces el obispo le reclama al moribundo: ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué el 92? ¿Por qué la guillotina? Y no sé cuántas más cosas más. Y entonces hay un momento en que el revolucionario, ya al borde de la muerte, le dice al obispo: bueno, nosotros pensábamos haber cambiado el mundo, pero resulta que no hicimos lo que había que hacer, dice. Entonces hay una frase ahí, una frase hermosísima, pero cruda, dramática también, cuando dice aquel hombre, dice Víctor Hugo, pues a través de su personaje: nosotros
derribamos el molino, pero el viento que lo movía siguió soplando igual. Ese es uno de los, yo creo que es el más grande desafío de toda revolución, de toda verdadera revolución. El cambio cultural, la transformación cultural. Y es una batalla dura, grande, que hay que seguirla dando. Bueno, muchas gracias, Aranguibel, gracias, Muñoz, gracias, Héctor. Gracias, presidente. No sé si hay chance de preguntarle al presidente si lo tenemos todavía. Presidente. Ajá, sí. Ajá. No, es que quería compartir con usted la siguiente reflexión para un poco saber su reflexión al respecto. Yo estimo que ya en esta fase de tendencias irreversibles, la derecha ha entrado en un tiempo de negación de la realidad. O sea, esto que está pasando no está pasando, esto no existe. Y en esa fase ellos por lo regular pueden tratar de inventar o de echar mano de elementos que según su muy particular y torcida visión de todo este asunto traten de, si no revertir, por lo menos de forzar un resultado electoral distinto al que están mostrando todas las mediciones y el que estamos viendo que está en la calle, que es evidente. Tiene nuestro gobierno revolucionario las prevenciones para saber cuáles pudieran ser esos eventos. Por ejemplo, si revisamos hoy la gran prensa, vemos cómo la prensa privada, decimos, cómo la derecha se ha beneficiado o ha tratado de sacar partido de un modo verdaderamente deleznable, terrible, de la tragedia de Amuay. Y entonces, digamos, patinan y vuelven a patinar sobre las mismas matrices de opinión que intentan sembrar en la opinión pública, un poco tratando de generar una sensación en torno a ese lamentable evento que encaramos los venezolanos. Entonces me pregunto si en lo que resta de este tiempo, de aquí al 7 de octubre, pudiesen haber eventos fabricados por ellos que apunten en el sentido justamente de tratar de revertir lo que los números dicen que va a suceder el 7 de octubre. Oye, hermano, mira, por la hora te voy a responder solo con una frase, con una frase: guerra avisada no mata soldados. Entonces, conociendo nosotros el carácter, la naturaleza, el comportamiento histórico de la gran burguesía, que es violento, siempre ha sido violento, golpista, desestabilizador, pues estamos obligados, y no solo el gobierno, la sociedad toda, incluso algunos sectores de la misma oposición política. Yo sé que hay sectores de la oposición que están sacando cuentas para las gobernaciones, que saben ya que no van a ganar las elecciones presidenciales y están sacando sus cuentas para ver cuántas alcaldías ganan, cuántas gobernaciones ganan, haciendo uso, bueno, del pragmatismo político. A esos sectores de oposición no les conviene para nada, bueno, un desconocimiento del triunfo popular y un llamado a la violencia y a la guarimba y a la desestabilización. De todos modos, te decía, hermano, que el gobierno está, por supuesto, es una obligación del Estado, del gobierno, estamos activados en este sentido para neutralizarlo. Yo siempre lo he dicho, lo más importante es neutralizar esas intenciones y hacerles ver la realidad real, permítanme la expresión, y bajarlos de esas nubes, pues. Pero bueno, es parte de lo que vamos a hacer este mes, a seguir haciendo, y los primeros días de octubre, rumbo a ese gran día del 7 de octubre. Bueno, muchas gracias. Ahora sí me despido, Héctor. Gracias. Gracias a Aranguibel y a todos quienes me están oyendo. Buenas noches. Gracias. Y ha sido una jornada muy buena. Vamos a entrar, bueno, a partir de las próximas horas en una nueva etapa de la campaña, la recta final, digámoslo así, ofensiva final, y vamos todos unidos, con mística, con pasión, con inteligencia, con entrega, y vamos a obtener otra gran victoria el 7 de octubre. Así será, presidente. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias, Héctor, gracias, muchachos. Gracias a usted, presidente. Después dice un politólogo, uno de los expertos opositores, dice: Manuel Rosales ganará las elecciones de diciembre. Las encuestas lo confirman. Chávez es derrotable, principalmente porque su gestión ha sido bastante mala. Los sondeos de opinión reflejarán primero un empate de preferencias electorales y luego Rosales superará al mandatario. Algunas encuestas le atribuyen al jefe de Estado hasta 80% de intención de voto, pero eso se debe al miedo. Fíjate, Héctor, ¿no? Fíjate lo que dice aquí otro
otro vocero. Chávez, como en 2002 y 2003, parece de nuevo perder la calle. En eso tienen, tú sabes, más de 10 años que Chávez perdió la calle. El régimen se coloca a la defensiva en vísperas de un evento que es vital para el proyecto de perpetuación del poder. Mira lo que dice el candidato, mira esto, mira lo que dice el candidato del 2006. Es casi lo mismo que dice ahora el candidato Burgués, de ahora. Comillas, 24 de agosto de 2006, entrevista en un diario nacional. Comillas, para mí todos los venezolanos y las venezolanas son iguales. Fíjate, soy un representante y seré presidente de todos sin distingos, sin diferencias. Voy a llegar con los brazos abiertos. Aquí no hay facturas para nadie, no hay odio contra nadie. Aquí lo que hay es progreso, fíjate. La misma palabrita. Aquí lo que hay es progreso, desarrollo. El que quiera ver esto, que busque esta entrevista en un diario llamado El Nacional, el 24 de agosto del 2006. Sería un buen ejercicio de comparación, Héctor, para nuestros voceros, nuestros intelectuales, nuestro pueblo, todo. Los intelectuales orgánicos, populares, como decía Gramsci. Fíjate, aquí no hay facturas para nadie, no hay odio contra nadie. En mi presidencia no habrá ni un dólar, ni un bolívar para la calle o para otro país, mientras nuestra gente tenga hambre. Rosales acusó al gobierno de, comillas, regalar el petróleo, repartir la riqueza y malgastar y dilapidar el dinero de los venezolanos. Bueno, el 10 de agosto de 2006, fíjate, 10 de agosto, editorial de uno de los diarios de la burguesía, de los más connotados, dice lo siguiente: durante 7 años el oficialismo ha gastado su discurso en promesas cada vez más lejanas. Está derrotado por la inseguridad, por el fracaso de la política de vivienda, por la dependencia creciente de la renta petrolera, por el estado ruinoso de la infraestructura en todo el país, por una administración sin transparencia, por misiones, entre comillas, provisionales y oportunistas que generan expectativas frustrantes en la población, pero sobre todo por un discurso fatalista que nos condena a trajinar experiencias y sistemas que no han dado resultado en todo el mundo. Más adelante, fíjate lo que dice el candidato Rosales, 11 de agosto de 2006. Le preguntan, la mayoría de las encuestas le da al presidente de la República más del 52% de la intención de voto, le preguntan, mientras que su candidatura arranca con cerca del 27%. ¿Se puede construir en tan poco tiempo una opción real de vencer a Chávez el 3 de diciembre? Y responde, estamos convencidos de eso. Vamos a arrancar una intensa campaña con mucho contacto popular, fíjate tú. Y la fórmula es muy simple. La gente ahora va a tener la posibilidad de elegir entre mantener el actual gobierno o cambiar a otro modelo muy distinto, con ofertas concretas y un liderazgo sólido que plantea redistribuir de verdad la riqueza del país en beneficio de todos. Esa posibilidad no se le había planteado al país. Héctor. Por supuesto, presidente, bienvenido. No, porque tú sabes que uno lee todos los días declaraciones de dirigentes de la derecha y del candidato Burgués y todo esto. Y da una casualidad, chicos. Bueno, esta no es casualidad, por supuesto. Es más bien es algo curioso. Esto que tengo aquí. Algunos extractos de discursos, declaraciones, etcétera, de los dirigentes de la derecha, de la burguesía, hace 6 años, por estos días, cuando estábamos en plena campaña y era candidato presidencial el filósofo, que era también gobernador, en ese caso del estado Zulia. Fíjate, por ejemplo, esto, el 2 de julio del 2006, en una entrevista del diario Últimas Noticias, Frijolito Primero, recordemos que fue candidato presidencial en el 98, dijo lo siguiente, repito, 2 de julio del 2006, comillas, las encuestas no están diciendo la verdad. La pasión que una vez existió en torno a Chávez ya no existe. Puede haber un efecto, pero es residual, es una situación confusa, dice este personaje. Luego dice el candidato, en el mismo diario Últimas Noticias, el 21 de julio de 2006, lo siguiente, comillas,
Entonces, para comparar con lo que están diciendo hoy, es casi igual, casi lo mismo. Qué falta de ¿cómo se llama? De Imaginación. imaginación, de creatividad. Fíjate lo que dice Rosales, el candidato. Prometo ponerle fin a la política de donaciones en el exterior de la administración Chávez. Le cortaré las llaves de petróleo gratuito a Cuba. Ese es un tema bien, y bueno, y que se ha debatido mucho en todos estos años. Todos estos años, sobre todo, recordemos la oportunidad, la coyuntura de la reforma que no pudimos aprobar y luego la enmienda de la Constitución bolivariana. Bueno, como yo lo dije y lo dijimos, saliéndole al paso a quienes desde la derecha con su discurso siempre engañoso, tratando de confundir a la gente, bueno, tratando de confundir al mundo, diciendo que detrás de aquella propuesta de reforma estaba la dictadura. Primero, bueno, como ustedes lo estaban diciendo ahí, estaban hablando hace poco de sistemas políticos en Europa, ¿no? En Europa, donde, bueno, hay la posibilidad de reelección cada vez que, bueno, que alguien pueda presentarse a las fuerzas políticas que lo apoyan y sobre todo que el pueblo decida. La alternabilidad precisamente es eso, es la capacidad, la posibilidad de la alternancia. Y ahí está el pueblo, y ahora mismo el 7 de octubre se pone en juego, está ahorita en juego en Venezuela en profundidad y con una fuerza muy grande. Bueno, la alternabilidad está en juego. Es decir, aquí no hay un solo candidato, porque si nosotros estuviéramos haciendo un plebiscito, sí o no, el 7 de octubre con un solo candidato, el presidente de la República, bueno, no habría alternativa. Al presentarse una alternativa y hasta más opciones, eso califica, ¿no? Define esa categoría que está presente, por supuesto, en nuestra Constitución bolivariana y en el sistema político venezolano, de la alternabilidad. Es lo que te puedo comentar. Ahora, fíjate, permíteme que meta una cuñita ahí en el programa, ¿se puede? Interrumpir, tenemos una llamada del presidente Chávez. Adelante, presidente, buenas noches. Buenas noches, Héctor, Aranguibel y Muñoz. Estoy oyéndolos y viéndolos aquí, siguiendo el debate que tan interesante que tienen allí. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Héctor? Bien, presidente. Mejor no se puede. Mejor no se puede. Bueno, en verdad que hoy fue un día, como ustedes dijeron, tú lo dijiste, una jornada muy exitosa. Hay que felicitar una vez más al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, sus trabajadores, trabajadoras, la rectora, la presidenta, y bueno, la Fuerza Armada desplegada también, el Plan República, bueno, y a todo el pueblo, ¿no? Y sobre todo los que se movilizaron, una gran movilización en todo el país, que a esta hora ya están totalizando. Pero más allá de números, de cifras, lo importante es eso, que se puso a prueba, faltando apenas, bueno, un mes y unos días, nuestro sistema electoral, que es de verdad uno de los mejores de este mundo, si no el mejor. Así que felicitaciones a todos y a ustedes por ese programa tan bueno ahí, de debate, de historia, de política, etcétera. Sí, presidente, si me permite, quisiera incorporarlo al debate, si no les molestia, por lo siguiente, porque estamos tocando un punto en este momento, estamos a punto de entrar en un tema bien espinoso, que es el de la alternabilidad, que ha vendido desde siempre la burguesía como un valor fundamental de la democracia. Y entonces pareciera que ese es un aspecto que va a estar en juego en esto, y con lo cual el debate ideológico nos corresponde llevarlo a fondo en todo el país. ¿Cuál es su visión al respecto? Oye, Aranguibel, buena recta, ¿no? Por el centro del home. Fíjate,